qué bien. Y vamos con Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Vamos a ir leyendo un versículo a la vez. Yo también estoy feliz de que estén ahí todos los que están escribiendo. Verso 1 dice: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuáles son las cosas que hemos oído? El mensaje de la cruz. No sea que nos deslicemos. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a recapitular así volando. El autor de Hebreos es desconocido y le está hablando ¿a quién? A los hebreos, a un pueblo que está acostumbrado a tener sacrificios, a estar obedeciendo la ley, ¿ok? Y entonces los hebreos en este momento tenían miedo a la persecución y querían poner a Jesús como un ángel, ¿verdad? O más o menos ahí parecido. Entonces el autor de Hebreo tiene que ubicar a los hebreos a que tienen que entender que los sacrificios antiguos no tienen nada que ver con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Ok? Eso es más que todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, el verso 1, mira lo que me está diciendo y te lo vuelvo a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Escucha bien, que es el mensaje de Jesucristo, no sea que nos deslicemos. El término atendamos y deslicemos tiene una connotación náutica, porque estas palabras se utilizaban antes. Por ejemplo, la palabra atendamos tenía que ver con un ancla echada en el mar para que la barca se fijara, para que la embarcación se fijara. Entonces entiende bien. Me está diciendo que con diligencia yo tengo que echar el ancla para que yo no me mueva del evangelio, de lo que yo he oído. Yo he oído el evangelio, yo he oído el evangelio de la cruz, y ahí el autor me está diciendo, es necesario que tú lances el ancla y estés firme. ¿Cuántos se sienten firmes realmente en el evangelio? Que digan, no, de aquí nadie me mueve. ¿Y qué nos hace no movernos a otra doctrina o a otra forma de pensar? El leer la Biblia, escuchar las escrituras, leerlas, escuchar prédicas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Me está diciendo el autor, número 1, con diligencia, o sea, ponte las pilas, atendamos, o sea, lance el ancla a las cosas que hemos oído, que es la cruz, no sea que nos deslicemos. Te estoy hablando que esto tiene una connotación de náutica. Entonces, deslizar hablaba de una embarcación que se iba alejando poco a poco del muelle. Y muchas veces, si no atendemos fielmente a las escrituras, sin querer nos vamos a ir deslizando del muelle de la salvación. Y sin querer nos vamos a ir alejando del muelle de la salvación y de la verdad absoluta que es Jesucristo. Nos está diciendo el autor, es necesario. Mira, te estoy diciendo que esto es importante. Es ya, urgente, importante y necesario. Que con diligencia atendamos lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, hay una advertencia real. Asegúrate de estar firme en la verdad del evangelio. ¿Para qué? Para que tu barca no naufrague, porque muchas veces naufragamos en la fe. Y esto es un término conocido en las escrituras. Primera de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. O sea que muchos han naufragado en la fe. ¿Por qué? Porque no han atendido las palabras del autor, ¿sí? Pendientes de lo que habla la escritura. Otro término, deslicemos, habla de un anillo que se desliza, así como conlleva que el mensaje de la cruz se desliza. Y fíjense algo, bienvenidos todos los que se están conectando, Dios los bendiga. Fíjense algo, cuánto se ha diluido el mensaje de la cruz, ¿verdad? El autor nos está diciendo, hey, no se te olvide lo que Jesucristo mismo predicó y lo que los discípulos predicaron. No lo diluyas, no metas motivación o cosas que de repente pueden ser buenas, pero no son el centro, no es la cruz, no es la gracia. Entonces nos deslizamos como ese anillo y nos vamos hacia otros muelles, ¿ok? Verso 2. Estamos en Hebreos capítulo 2, verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿ok? O sea, se refiere a la ley de Moisés. Y toda transgresión, escucha bien, tú estás leyendo conmigo. Y toda transgresión habla de pecado de comisión. Y luego dice, y desobediencia, ahí está hablado de pecado de omisión. Recibió justa retribución. Por favor, léelo conmigo, que esto es muy importante.
capítulo 2 y verso 2 de Hebreos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o sea, en el Antiguo Testamento, y toda transgresión, aquí estamos hablando de dos tipos de pecado. Transgresión y desobediencia es el pecado de comisión y es el pecado de omisión. ¿Qué es transgresión? Es pasar o atravesar una línea cuando yo hago lo que no debo hacer. Eso es pecado de comisión. Mentir, robar, adulterar, matar, todo eso es pecado, ¿verdad? Entonces me dice, la transgresión es castigada, pero también la desobediencia, que es un pecado de omisión. Es así cuando tú no haces lo que tienes que hacer. Dice el libro de Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces el pecado de omisión es aquellas cosas que yo debería hacer y no hago, sencillamente por hacerme el sordo con las cosas de Dios, bueno, no te escucho, Señor, o sea, tú me dijiste, pero no lo hago. No estoy pecando haciendo algo malo, pero estoy pecando por no hacer lo correcto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. O sea, hacer el bien es necesario, porque si no, estamos pecando por omisión. Y hay un ejemplo que me encanta, a ver si lo puedes entender conmigo, Romanos 7:14-20. ¿Te acuerdas que Pablo se la pasaba peleando consigo mismo, verdad? La nueva naturaleza entraba en conflicto con la carne y decía, lo que yo quiero hacer no hago, pero lo que no hago sí hago, no quiero hacer si quiero hacer. Lo han leído en Romanos 7, porfa, anótalo y léelo. Entonces aquí Pablo está diciendo, lo que yo tengo que hacer no lo hago, o sea, peco por omisión. Y hago lo que no tengo que hacer, o sea, peco por comisión. Pecar o pecado de comisión es aquel que hago deliberadamente o conscientemente o hago la acción. Pablo estaba diciéndonos, de verdad me estoy volviendo loco porque mi naturaleza nueva está peleando con mi carne. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo Hebreos verso 2? Me está diciendo, si la palabra dicha por los ángeles recibió justa retribución, vamos a seguir adelante. A ver si me siguen por ahí. Bienvenidos todos los que se están conectando. Resultado del pecado. Antes de seguir al verso 3. ¿Cuál es el resultado del pecado? Yo sé que tú me vas a decir muerte. ¿Cuál es el tratamiento para el pecado? El pecado tiene dos tratamientos. La cruz o el juicio. ¿Cuál escoges tú? ¿La cruz o el juicio? O sea, nuestro pecado va a ser tratado de alguna manera. Nuestra falta va a ser tratada. Y hay dos oportunidades. O sea, tú vas a la cruz y ahí el pecado es juzgado, o vas a un juicio solo y tú dices, a ver qué me va a pasar a mí aquí. Yo prefiero ir a la cruz porque el Señor pagó mis pecados en esa cruz. Tenemos entonces siempre dos alternativas. Vamos al verso 3. Seguimos aquí, verso 3 del capítulo 2 de Hebreo. Agarra tu Biblia, anota. A ver, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Acuérdate que te acabo de leer el 2 que dice, si los ángeles tuvieron justa retribución, si el mensaje que ellos dieron tuvo justa retribución, sigue diciendo el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, o sea, las generaciones pasadas que nos predicaron. Gloria a Dios por el que abre la boca y predica. Porque si nuestras generaciones no hubieran predicado, pues de qué estuviéramos hablando o qué estuviéramos creyendo hoy en día. Pero dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo escaparemos? Porque te está diciendo, si la desobediencia al pacto antiguo fue castigado, teniendo un mensajero inferior y un mensaje inferior que vino a través de los ángeles, o sea, los mensajeros eran inferiores a Jesús. Y el mensaje también era inferior, porque el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Si ellos fueron castigados, ¿cuánto más la desobediencia al nuevo pacto con Cristo como mensajero y como la salvación como mensaje? ¿Sí? No podemos, es que la era de la gracia no es cuestión de pecar más, sino que entender que tengo una salvación tan grande que por esa gracia yo soy salvo, pero lo que me queda es servir a Dios, amarlo y santificarme. Dejar que Él lo haga, ¿ok? Pero creer en esa salvación. Es tan importante lo que yo creo, porque lo que yo crea va a hacer que mis acciones den fruto. Verso 4, a ver si me están siguiendo. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros.
Esos diversos milagros comenzaron con Cristo y siguieron con los apóstoles. Y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Sígueme allá en tu Biblia. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales. Fíjate esto. Dios está diciendo, yo estoy hablando a través de mi Hijo Jesús y te estoy dando la certificación de que soy yo a través de señales y milagros y prodigios. Pero ahora quiero que sepa, hoy en día nos hemos amañado a que quiero milagros, quiero prodigios, quiero señales, sin entender que el principal milagro, señal y prodigio es que seamos salvos. Es la salvación. Si la salvación llegó a nuestra vida, es un gran milagro, es el mejor milagro. ¿Por qué? Porque Dios vino a traer la salvación. Y los milagros y los prodigios y las sanidades venían a través del Espíritu Santo para confirmar el mensaje de salvación. Eso es lo primero. Porque el enfermo puede volver a enfermarse, se sana y puede volver a... El enfermo sanado puede ir al infierno igual, porque si no creyó en Jesús y solamente recibió una sanidad, pero su corazón no fue mudado y creyó en la salvación eterna en Cristo, pues igualito se puede perder. Los que hemos creído en Jesús como nuestra ancla, nuestro Salvador, tenemos el mayor milagro. Entonces el único milagro no son las sanidades, ¿sí? También es la salvación y es el principal. En esta ocasión, Espíritu Santo es la primera vez que se menciona en la epístola, y qué maravilla que se refiera a el ministerio de la confirmación del mensaje de salvación por medio de los dones de milagro. El Espíritu Santo empezó a hacer milagros, dones a los apóstoles para confirmar ¿qué cosa? La salvación. Seguimos verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. O sea, los ángeles no tienen gobierno en el mundo venidero, que quiere decir el milenio, ¿ok? El reino milenario. Está diciendo, recuérdense que la semana pasada hablamos muchísimo que comparaba Dios lo que eran los ángeles con Jesús y lo ponía que Jesús era superior a los ángeles. Entonces él cita, no le dio el gobierno a los ángeles sino a Jesús. Verso 6. Pero también testificó en cierto lugar diciendo, no es que no se acuerde del lugar, pero para él el autor no es importante ahorita. Y él cita un Salmo 8, 4, 6, es lo que va a citar el autor en el verso 6. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visites. Qué hermoso. En estos dos casos, hombre e hijo de hombre, está hablando de humanidad, ¿ok? No está hablando de Jesucristo, está hablando de cómo, o sea, ¿qué somos nosotros para que Dios nos visite? Porque Dios tiene que ayudar a la humanidad, pues porque la ama, porque nos ama. Verso 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿De quién está hablando aquí? Lo vimos la semana pasada. Cuando en el capítulo 2, verso 7 me está diciendo, le hiciste un poco menor a los ángeles, aquí en estos 3 parrafitos va a hablar del ser humano, ¿ok? Dice, le hiciste un poco menor a los ángeles, ¿a quiénes? Tú y yo. Le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, al hombre, ¿ok? ¿Por qué? Porque los ángeles obviamente recibieron un poder sobrenatural que nosotros no tenemos. Ellos tienen además acceso al trono de Dios, ¿ok? Nosotros no, lo tenemos a través de Jesús. Pero ahora, a pesar de la superioridad de los ángeles, de la humanidad, Dios dio la autoridad, Dios dio la administración de la creación o de la tierra al hombre, no a los ángeles. Eso lo dice Génesis 1, del 26 al 28. Dice el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Qué cosa tan rara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a causa del pecado, todas estas promesas eran para el Adán primero, ¿verdad? O sea, tú le diste la administración perfecta, le diste honra, le diste gloria, le diste la administración perfecta de la creación, nos los dio Dios a nosotros. Pero dice, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Por el pecado. Nosotros aparentemente no tenemos el dominio sobre la creación, pero vino Cristo y tomó la autoridad, tomó el dominio y a través de él nosotros lo podemos tener, ¿ok?
por la caída no se vio esta promesa porque estuvo el pecado original. Génesis 3, lo pueden leer después. Verso 9. Pero vemos a aquel, ahora pasa para otra persona, ¿verdad? Estaba hablando de nosotros, que nos hizo inferior a los ángeles, que nos dio autoridad sobre las cosas, la administración de la creación. Y luego dice en el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo que este es menor a los ángeles, verdad? Se los dije la semana pasada, que no se contradice, porque está diciendo que cuando Cristo vino a la tierra, fue inferior a los ángeles. ¿Por qué? Porque no tenía el poder sobrenatural que tenía un ángel. Fue solamente por un tiempo limitado mientras Jesús estuvo en un cuerpo de carne como nosotros, ¿ok? Sigue diciendo, a Jesús, recuerda que mientras fue hombre, porque Jesús es superior a los ángeles. ¿Qué más tiene Jesús? Pues coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Porque por la obediencia de la muerte, Dios lo exaltó a lo sumo. Eso lo dice Filipenses 2, 8, 9. Dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Porque Jesús murió, fue exaltado. ¿Sí? ¿Recuerdas esas palabras? Y sigue diciendo, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, por la gracia que tuvo Dios por todos nosotros, Jesucristo tuviera que experimentar la muerte para que nosotros no la experimentáramos. Dios les bendiga a los que se están conectando. Vamos por el verso 9 del capítulo 2. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, mientras fue hombre, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, nosotros debimos pasar por esa muerte que pasó Él. Si quieren leer, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Porque Él murió, yo tengo vida. ¿Ok? Él fue pecado, se hizo pecado para que yo fuera justicia de Dios en Él. O sea, la ira de Dios se desató sobre Él. ¿Para qué? Para saciar y para que pudiéramos ser beneficiados nosotros por los que Jesús estaba muriendo. Escucha bien, entonces Jesús fue pecador en la cruz. No, Jesús nunca fue pecador, ¿ok? Jesús no era pecador. Jesús fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Entiende esto? Jesús no era pecador. Jesús fue tratado como pecador. Ahora mira la otra parte. Los creyentes aún no somos justos, ¿verdad que no? Hasta la glorificación. Pero por Cristo somos tratados como justos. ¿Sí me expliqué? Jesús no era pecador, pero fue tratado como pecador. Nosotros no somos justos, pero somos tratados como justos a causa del sacrificio de Cristo. O sea, Él se vistió de mi pecado para que yo me vistiera de su justicia. Él se puso mi traje y yo me puse el de Él. Él se puso mi pecado, se puso tu pecado en la cruz para morir por nosotros y luego nosotros pudiéramos ponernos el vestido de justicia que Él tiene para nosotros. Es hermoso, eso es hermoso, cómo Jesucristo, nos dio su justicia a través de su sacrificio. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿En rescate por cuánto? Por todos. Todo aquel que invoque al Señor será salvo. Todo aquel que invoque a Jesucristo como su Señor será salvo y crea en este sacrificio. Vamos al verso 10. Porque convenía, esta palabra es como, o sea, convenía que muriera. ¿Cómo la muerte puede convenir? ¿No? Es como que es raro. Pero dice el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este libro tiene su cosa, ¿verdad? Este libro
Hay que comérselo poquito a poco, porque si no, leemos y no entendemos nada. Convenía. ¿Qué convenía? Sí, convenía la humillación y el sufrimiento de Cristo. Porque sin la humillación y el sufrimiento de Cristo no hubiera habido redención ni glorificación. O sea, que hay veces hay cosas que a mí me convienen y me duelen, sí. No es que si no me da paz no me conviene, no, hay veces, hay cosas que no nos van a parecer muy chéveres, pero nos convienen. Porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que me van a ser permitidas y voy a creer que me conviene. O me van a gustar, quise decir, me van a gustar y voy a pensar que me conviene. Pero no todo lo que me gusta me conviene. ¿Qué convenía? Que muriera. A veces decimos, es que esto es malo, no conviene. No me conviene estar pasando por eso, lo que pasa es que no lo entendemos en el momento. Los discípulos no entendían que convenía que Jesús muriera. El verso 10 dice, porque convenía que esto sucediera. ¿Cómo va a convenir lo malo? ¿Cómo yo hoy puedo entender que conviene muchas cosas que me están pasando? No lo entiendo ahora, no lo entiendo. Los discípulos no lo entendieron y como no lo entendemos, a veces queremos estorbar el plan de Dios porque no entendemos lo que está pasando. Pedro le dijo a Jesús, mira, no, maestro, tú no puedes padecer de esa manera, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Y qué le dijo Jesús? Te reprendo, Satanás. ¿Por qué? Porque él no estaba entendiendo que convenía pasar por la aflicción y por el Gólgota. Decía, porque convenía aquel, dice, para que se perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo que pasa es que ahora también nadie quiere ser afligido y decimos, bueno, si soy afligido no es de Dios. No, mira, Jesús fue afligido. Y que estemos en aflicción no significa que Dios no esté con nosotros. Y que pasemos por tribulaciones no significa que Dios no esté con nosotros. Porque nos perfeccionan. A Jesús lo perfeccionó la tribulación, la aflicción. Te voy a leer dos versículos bellísimos que son Romanos 8:18 y Romanos 8:28. Dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow, yo quisiera tener esa visión. Yo decía, Señor, ayúdame a yo entender que nada de las aflicciones que estamos teniendo hoy son comparables con la gloria venidera. Seguro que Jesús estaba claro de lo que venía, porque dice la Biblia que Él puso el gozo por encima de la cruz. O sea, según lo que tú ves, es lo que tú vas a creer. Estaba la cruz, estaba la aflicción, pero Él puso un gozo antes, que éramos nosotros. Él prefirió vernos a nosotros que ver en la cruz. Por eso Él dice, no importa, yo paso por esa cruz, pero es que yo sé que lo que viene después de esa cruz es que estos hijos sean salvos y nos podamos ver en el paraíso. Era la única manera. A veces el padecimiento es el único camino para la bendición. No siempre, porque Dios nos quiere tener en bendición, ¿eh? No es que tenemos que estar todo el tiempo sufriendo. Pero ciertamente, y esto es para ti, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Yo que te cuento aquí entre nosotros, sufro de muchos dolores en el cuerpo. Hay algo que se llama fibromialgia. Normalmente no lo digo a nadie, pero yo cuando estoy en mis peores momentos, en mis momentos así de más dolor, digo, es que en el cielo no hay hospital. ¿Por qué? Porque no hay dolor. Yo sé que en algún momento mis dolores se van a ir. Tengo fe en que eso va a suceder. Va a suceder. Entonces las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Wow, nada, más nada. Entonces, como decía el autor, hey, ánclate de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque sin querer navegamos a otras aguas, se nos olvida el centro del evangelio que es Jesucristo y nos volvemos locos. Y se nos olvida que es la cruz, que es el sacrificio, como le estaba pasando a los hebreos en ese momento. Pero no, es que es por la ley que voy al cielo. Y el autor les está diciendo, no es así. Te leo Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué pasa? Todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien, todo. Jesús en ese momento, yo creo que Él sabía el plan, Él sabía, pero igual le dolió. Pero en el momento difícil, saber que todo lo que estoy viviendo nos va a ayudar a bien.
Dice perfeccionarse. Te leo un poquito antes, estamos en el verso 10 para los que se están añadiendo aquí. Perfeccionarse, es que eso es difícil de entender. ¿Cómo me voy a perfeccionar por aflicciones? Si el Señor, el autor de la salvación, padeció. Miren lo que dice, se lo voy a leer más adelante, pero fíjense algo. Perfeccionarse, o sea, Jesús tuvo que perfeccionarse. ¿En qué sentido? Si Él era perfecto. Obviamente, la naturaleza divina de Jesús, perfecta. Pero como hombre fue perfeccionado por la obediencia, lo dice claro la Biblia. ¿Por qué Jesús tuvo que ser perfeccionado? ¿Cuál fue el resultado de su aflicción? Ser un sumo sacerdote compasivo y hacer que nosotros podamos seguir sus pisadas. Lo dice en la Biblia, 1 de Pedro 2:21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él padeció, Él sufrió para dejarnos el ejemplo y seguir sus pisadas. Y vamos a Hebreos, yo sé que estamos en Hebreos capítulo 2, verso 10, pero me voy a ir a Hebreos 5 para que veas esta relación que bella. Hebreos capítulo 5 de 8 y 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Señor, estoy en aflicción, ¿será que yo no soy tu hija? No, Jesús dice, y aunque era hijo, mira, aunque tú seas hijo de Dios, aunque yo sea hija de Dios, vamos a pasar situaciones y vamos a aprender obediencia. Porque el padre a quien ama, su hijo lo corrige. Dios a veces nos corrige y es por amor, para meternos en el puerto de la salvación que debe ser. ¿Okay? Para levantar nuestra mirada y decir, Señor, otra vez. Señor, sí, tenías razón, tenía que verte a ti, me puse a ver este poco de cosas, me distraje y otra vez me ubicaste. Con amor el Señor nos ubica porque nos ama. Lo hizo con su Hijo el Padre, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todo tiene relación. Él tuvo que ser perfeccionado a través de la aflicción. Digo, bueno, Señor, yo acepto esto, como dice la palabra, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La vamos a ver, la bondad de Dios, la estamos viendo. Esto es ver la bondad de Dios. Que el Evangelio se nos revele es ver la bondad de Dios. Porque hay muchos que hoy en día están ciegos. Y no les da nada, no sienten nada, no entienden. Hay que orar por esas personas para que el Señor les muestre la verdad del Evangelio y pueda sentir eso que uno siente. Me dice, la Escritura está viva y me sostiene y me levanta. Seguimos verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, el que santifica es el Señor y los que somos santificados somos nosotros, que es estar santificados, apartados para el servicio mediante la purificación. Eso es lo que es santificarse, estamos separados. Somos santos porque estamos separados para las cosas de Dios. Porque el que santifica y los que son santificados nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Qué bello nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué bellos! Él nos santifica, pero nos llama hermanos. Él tiene poder de santificarnos por la obra que hizo y lo hizo para podernos llamar hermanos a nosotros. Y miren lo que sigue diciendo el verso 12, diciendo, el verso 12 cita el Salmo 22. Este autor cita muchas veces los salmos y algunos otros versos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Fíjense, nunca Jesús le dijo hermanos a los discípulos, hasta que hizo su obra redentora. Porque hasta ese momento no era hermano de ellos. Cuando la Biblia menciona a sus hermanos, eran hermanos de sangre. ¿Ok? Porque Jesús tuvo hermanos de sangre porque María estuvo luego con su esposo. Pero cuando habla de hermanos, el Señor Jesús, en Mateo 28:10, es cuando habla de hermanos después de que ya Él hizo su obra redentora. ¿Por qué? Porque somos hermanos, somos los mismos, hijos del mismo Padre, coherederos con Cristo. Verso 13. Y otra vez, me está siguiendo, ¿verdad? Estamos en el verso 13 del capítulo 2 de Hebreos. Y él va a citar Isaías 8:18 y 2 de Samuel 22:3. Y cita diciendo, yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
Cristo identificándose con la humanidad y su dependencia absoluta a Dios. Verso 14, seguimos. Miren esto, seguro lo has leído muchas veces, es poderosísimo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Wow, entonces, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cómo que carne y sangre? ¿Qué significa? ¿Será que comemos carne y sangre? ¿De dónde salió eso? No, significa que la naturaleza humana, ¿okay? Nosotros estamos hechos de carne y sangre. Los hijos participamos de esta naturaleza, dice, Él también participó de lo mismo. Y en el original, este término participó significa asirse de algo que no forma parte de tu propia identidad. O sea, Jesús no era carne y sangre, porque Él existía desde siempre, ¿te acuerdas? Él creó el universo junto al Padre. Pero dice la palabra que entonces Él también participó, o sea, Él se identificó o se hizo de una identidad que no era de Él, porque Él era espíritu. Ahora Él tiene un cuerpo y una sangre, participó de nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Porque antes que ocurría, el enemigo tenía la autoridad, bueno, tenía el imperio de la muerte, llevaba a la gente a tener temor porque él sentía que él era el que tenía el gobierno, tenía las llaves del Hades y de la muerte. Pero Jesús con su muerte mató a la muerte. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Wow, o sea, la muerte, dice, por medio de la muerte, ¿de quién? De Cristo, del segundo Adán, del perfecto, porque la muerte entró por el primer Adán y la desobediencia. Ahora necesitábamos a otro Adán, a otro que participara de carne y sangre, semejante a nosotros, Jesucristo hombre, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces el Hijo nunca fue por naturaleza carne y sangre, ¿ok? Pero decidió adoptarla para redimirnos a nosotros, por voluntad propia. Entonces Él conquistó la muerte e inactivó, ¿ok?, el poder de Satanás sobre los que Él salvó. Entonces, el uso que tiene Satanás sobre la muerte está sujeta a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos desde siempre, desde Job. Le pregunta a Satanás a Job en su presencia, a Dios en su presencia, voy a hacerle daño a Job, y Dios le dice, bueno, hazle esto, pero guarda su vida. O sea, tú no tienes derecho a matar a mi hijo hasta que yo lo diga. O sea, yo tengo la autoridad de la vida de mis hijos. Jesús le quitó la autoridad además al enemigo. Nuestros días en la tierra no los dice una persona, no los dice un virus, no los dice el diablo, no lo dice nada, ni tus enemigos ni los que te amenazan. Tus días en la tierra los dice el Señor, los dice Dios. Él tiene la autoridad sobre tu vida y mi vida. Dice el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mira, la peor esclavitud que hay, yo creo que es el temor a morir. Porque, de hecho, todos los temores tienen una raíz principal que es el temor a morir. Yo tengo miedo de quedarme sin trabajo porque tengo miedo de no comer porque tengo miedo de morirme. ¿Ok? Tengo miedo de enfermarme porque tengo miedo de morirme. Tengo miedo, o sea, los miedos todos tienen una base que es la muerte. Nosotros como hijos de Dios, cuando entendemos esta verdad, cuando decimos, Señor, o sea, tú has vencido a la muerte. Yo soy hija tuya, yo estoy aquí con un propósito. Yo sé que tú no me has soltado, yo sé que mi vida está en tus manos. Entonces podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Si Cristo ya venció la muerte. No significa que no vamos a morir, sí, pero cuando Él diga. Y cuando Él diga, nos iremos con Él. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba seguro de eso porque sabía este evangelio real, que es el que el autor de los Hebreos le está diciendo a los hebreos. No vuelvas a los ritos pasados ni creas que por cualquier cosa que tú hagas va a ir al cielo. Es por la sangre de Jesucristo.
Entonces, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y te comparto, yo tenía miedo a todo antes, yo era miedosa, yo no podía hablar en público, tenía miedo a morirme, por todo era un miedo. Y realmente uno se vuelve esclavo del temor, a lo que sea. Si tienes, mira, temor a estar solo, pues vas a decidir mal, vas a buscarte cualquier cosa, cualquier persona. Y vas a terminar siempre mal. Y tengo miedo a que me desaprueben, vas a ser infeliz. Todo el miedo es una cadena. Y el temor a la muerte es peor aún. En este tiempo, sé libre del temor a la muerte. Estás en las manos del Señor y no va a pasar nada que Dios no permita que pase. 1 Corintios 15, 54, 55, te lo dije hace un rato. Sórbida es la muerte en victoria. O sea, no vale nada, sórbida. O sea, no es nada la muerte cuando estás en victoria, y la victoria es Jesucristo. ¿Dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde, o sepulcro, tu victoria? O sea, el aguijón es como si a una abeja le hubieras quitado el aguijón, no es nada. Qué bueno es Dios. Verso 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí lo podemos leer así literal. Podemos leerlo de dos maneras. En lo literal tiene también lógica. En lo literal estamos diciendo, bueno, es que Dios no socorrió, ¿verdad? No, o sea, no ayudó a los ángeles, sino ayudó o salvó a la descendencia de Abraham. Eso también se puede decir que está bien. Pero en la traducción original es adoptar la naturaleza de. Entonces, si lo leemos otra vez con la intención que te estoy diciendo ahora, en la traducción original, o esa palabra socorrió, ¿cómo se traduce en el original? Debería decir, porque ciertamente no adoptó la naturaleza de los ángeles, sino adoptó la naturaleza de la descendencia de Abraham. ¿Tiene lógica? Porque Jesús no vino al mundo como un ángel, vino al mundo con la naturaleza de la descendencia de Abraham, o sea, humanos. Y qué bonito que el autor de Hebreos está hablándoles en el idioma de los hebreos, porque obviamente los hebreos se iban a identificar con Abraham, ¿sí? El padre de la fe, o sea, el que le dio todas las promesas, la ley, todo, entonces, o las bendiciones y las promesas a través de Abraham. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, Jesucristo es la simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, recapitulamos otra vez, verso 16, porque ciertamente Jesús no tomó la forma de ¿quién? De ángeles, sino la forma de humanos. Seguimos al 17, espero que se esté entendiendo esto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Ya entendemos la coherencia. Entonces, Jesús vino a ser semejante a la descendencia de Abraham, o sea, seres humanos, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ok, ¿qué sería expiar? En la Biblia habla mucho de expiación y propiciación. Me dicen por ahí, es una decisión dejar de ser esclavo del pecado. Sí, dice la Biblia que ya no somos esclavos del pecado cuando Cristo está en nuestra vida. Entonces, por supuesto, decía Pablo, el pecado que mora en mí, o sea, siempre vamos a luchar en contra del pecado. Y va a ser nuestra decisión por el libre albedrío, pero no estamos solos. Tenemos una herramienta, tenemos lo más poderoso que podemos tener en este mundo, que es el Espíritu Santo. Él nos lleva a toda verdad, Él nos purifica, Él nos santifica. Y por la obra de Cristo ya no es soy bueno para tener salvación, sino que porque tengo la salvación, entiendo este mensaje, entiendo el mensaje de la cruz, tengo demasiado que agradecer. Chao pecado. O sea, no, yo le sirvo a Cristo por gratitud, por agradecimiento. Sí va a ser una decisión todos los días, porque todos los días vamos a ser tentados. Pero yo decido mirar a la cruz. Tú decidiste hoy conectarte aquí, en vez de hacer otra cosa y ver la novela. Todo forma parte de decisiones y de libre albedrío. Entonces siempre el pecado se va a manifestar o vamos a ser tentados, pero ya vamos a entrar en esa parte.
El verso 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Estábamos hablando de expiación y propiciación. Es un término muy conocido en el Pentateuco, ¿verdad? En los primeros 5 libros de la Biblia, que habla del sacrificio levítico. Expiación, entonces estamos hablando de la forma de eliminar el pecado. ¿Ok? Ya sabes, cuando hablen de expiación, es la manera de eliminar el pecado a través de un tercero. A ver si me lo agarras ahí, porque si entiendes esto, vas a entender muchísimo mejor el Antiguo Testamento. La expiación es eliminar el pecado a través de un tercero. O sea, yo tengo que hacer un sacrificio a través de otra persona para quitarme el pecado. ¿Sí? La propiciación es conciliarme o satisfacer la ira de Dios a través de la expiación. Estar propicio a Dios es ser aceptado por Dios. Nosotros necesitamos ser aceptados por Dios. En el Antiguo Testamento, para ser aceptado por Dios, había que poner un tercero, que era un cabrito. Lo ponía en el altar y esa era la expiación. Para yo ser propicio, para ser propicio había que hacer una expiación. ¿Ok? Pero hoy en día, por Jesús, que hizo la expiación perfecta, Él fue el Cordero inmolado. Entonces, por eso dice, para expiar los pecados del pueblo. Él hizo que se eliminaran nuestros pecados, aplacando la ira de Dios y haciéndonos a nosotros propicios a Dios sin la ira sobre nosotros, porque toda la ira cayó sobre nuestro Señor Jesús en la cruz. El juicio. Verso 18, ya el último versículo para terminar esta noche. Un comentario, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero yo decido si hago lo bueno o lo malo. Excelente, así es. Ok, verso 18 para terminar. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Wow, es que Jesús, por eso estamos hablando, ¿verdad? Somos pecados, somos tentados, pero Jesús fue tentado. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Wow, o sea, por eso es que Jesús es todo. Cristo es el centro de todo. Yo lo miro a Él y wow, yo tengo fuerzas para decirle no a la tentación. Acuérdate que la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Sí, a veces nos condenamos cuando llega la tentación. No, ya va, cálmate. La tentación, Jesús fue tentado, pero eso no es pecar. Cada vez que te llega la tentación de que viste algo, estás tentado a, ay, ya pequé, no has pecado, bórralo, no has pecado. Cambiaste un canal, no, estás tentado a eso, no, bórralo. Cambia, fuera. Y eso es resistir al pecado, porque nunca no podemos pensar que no vamos a ser tentados, siempre vamos a ser tentados a todo, ¿ok? A cualquier cosa, según nuestra propia concupiscencia, según mi propensión a pecar, ¿ok? Entonces, pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Jesús puede entender nuestra humanidad porque fue tentado. Jesús te entiende. Yo quiero que hoy, ya antes de despedirme, quiero que sepas, además de estudiar la Biblia, es un mensaje claro y práctico, es un mensaje vivo. No es que estudiamos la Biblia para ver quién sabe más aquí. No, aquí nadie sabe nada. Aquí la leemos y el Señor nos enseña y estudiamos juntos, pero la intención de esto es que vivamos conforme a lo que dice esto. No es cuestión de cuánto Biblia sabemos, sino cuánta Biblia aplicamos, ¿sí? Yo quiero que hoy tú sepas que Jesús entiende tu tentación, porque fue tentado. En otros capítulos de la Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie ni puede ser tentado, Dios Padre. Pero Jesús aquí fue tentado. Y gracias a padecer tentación, a padecer aflicción, es un sumo sacerdote perfecto que puede compadecerse de nuestras debilidades. No te tienes que esconder cuando tengas la tentación, porque Jesús sabe lo que tú sientes. Jesús sabe cuando te desanimas, Jesús sabe cuando te... Otra vez me caí, bueno, Él sabe eso. Él sabe cómo te sientes, Él sabe lo que es la frustración, el temor, todo eso fue tentación para el Señor, pero Él no pecó. Y por eso te puede dar la fuerza para no pecar y para no caer. O sea, clama todos los días, entrégale tu vida al Señor y no te escondas. No te escondas de Dios.
escóndete del pecado, escóndete de la tentación, y le dices fuera, pero a Dios le dices, aquí estoy. O sea, resiste al diablo y huirá de ti, pero sométete a Dios. Este versículo con el que voy a cerrar me encanta, primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque como decía la palabra que leíamos ahora, ¿quién es el hombre para que Dios lo visite? Para que tenga misericordia de él. ¿Quiénes somos nosotros? No, mira, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es hermoso, mira, Jesucristo, la única vez que está en la cruz, la única vez que no le dice Padre a su Padre fue en la cruz. Jesucristo, una de las últimas palabras que dijo fue, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando siempre le dijo Padre. Jesús le tuvo que decir, Dios mío, y no le dijo Padre, para que hoy tú y yo le digamos Padre a nuestro Padre Celestial. Dios tuvo que darle la espalda a Jesús para decirnos a nosotros, Hijo, aquí estoy. Romper el velo y decir, ya tenemos acceso directo con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús es el centro. No dejemos, como decía el autor en los primeros versículos, que este evangelio o que este mensaje sea, y te lo vuelvo a leer, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, el mensaje de la cruz, no sea que nos deslicemos. Dios les bendiga, vamos a orar. Seguiría, pero sé que ya nos quedan poquitos minutos y Instagram nos va a dejar, pero vamos a orar ahí. Dile al Señor, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te acepto, Jesús, yo me reconcilio contigo, Jesús, eres todo para mí, Jesús, gracias por morir por mí, por ser el sacrificio perfecto. Gracias, Padre Celestial, por proveer para mí esta salvación tan grande a través de Jesús. Gracias por perdonar mis pecados, gracias por limpiarme, gracias por enseñarme que soy justo, porque tú te vestiste de mi pecado y tú me diste tu traje de santidad, Señor. Gracias. Bendigo a cada persona que está ahí conectada para que puedan sentir tu paz, para que puedan sentir tu aliento, puedan entender que tú los amas a pesar de los errores, de las equivocaciones y de las tentaciones, porque tú fuiste tentado en todo, Jesús, no pecaste y tienes el poder y la fuerza para socorrer a todo el que es tentado, para amar a los caídos, a los afligidos, Señor, a los que tienen el corazón quebrantado. Estás ahí para socorrerlos. Gracias por la cruz, gracias por tu sacrificio. Te bendecimos a ti en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén, Dios los bendiga. Recuerden los que se están añadiendo, si no tienen el link de los grupos, bendiciones Argentina, bendiciones amada, no los leo muy bien los nombres, pero los estoy viendo ahí. Los que quieran incluirse en los grupos de WhatsApp o el grupo de Telegram, esto ayuda a que yo les pueda mandar los resúmenes. La idea es que ustedes anoten, pero también que puedan recibir los resúmenes que yo hago y tengan ahí su estudio completo, ¿ok? Dios los bendiga. Recuerden que lo dice la Biblia, lo creo. Pongan ahí un hashtag que diga lo dice la Biblia, lo creo. Tomen una foto de la transmisión y compártelo. Si crees que a alguien le puede ayudar esta transmisión, compártela. Invita a alguien, esto es algo libre, todos pueden conectarse. Y cada versículo de la Biblia tiene su poder, así que nunca es tarde para que se incluyan aquí en las clases. Dios los bendiga. Chao, Dios los guarde a todos.